La Guerra Cristera. La Constitución de 1917 recogió las demandas sociales de dar tierra a los campesinos y garantías laborales a los obreros, pero también hizo concesiones a los intereses y las ideas de grupos que hicieron de esta larga guerra civil, llamada Revolución Mexicana, una prolongada lucha por el poder político. El mismo jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, realizó una campaña anticatólica que llevó al exilio a numerosos sacerdotes y obispos. Desde la presidencia, Carranza trató de restaurar la paz a través de la puesta en marcha de un nuevo pacto social. Inspirada en la de 1857, la Constitución de 1917 recogió el anticlericalismo de aquella. Negó la personalidad jurídica a la Iglesia y a sus ministros, además de quitarles los derechos políticos e incluso el ejercicio de la ciudadanía. También se prohibió la instrucción religiosa en las escuelas, la impartición de clases por parte de los ministros de culto y se estableció que sería el Estado quien determinara el número de sacerdotes en cada diócesis. Pronto se demostró que la Constitución, a pesar de su contenido social, no era suficiente para restablecer la paz. Un golpe de Estado eliminó a Carranza y llevó al poder a Álvaro Obregón en 1919, quien aceptó cederlo 4 años más tarde a su compañero de armas Plutarco Elías Calles. Fue este presidente quien llevó al extremo la aplicación de las normas anticlericales contenidas en la Constitución. La Ley Calles, expedida en junio de 1926, hacía efectivo el artículo más anticlerical de la Constitución, el 130. 3 años, 1926 al 29, duró la persecución más sangrienta, más larga y más dura del país. Delito penado era ser sacerdote y ejercer el ministerio sin el permiso estatal. El uso de edificios para el culto, la vida y la educación religiosa se consideraba delito anticonstitucional, que permitía la incautación de esas propiedades y en la de muchos casos, su destrucción. También se consideraban delincuentes todos los civiles que protegieran a ese clero desobediente. Bajo la ley, las acciones cotidianas de una sociedad católica se transformaron de un día a otro en franca rebelión. Los obispos protestaron y mandaron el cierre de los templos, pero los laicos se organizaron. Se había ido formando la conciencia política de los ciudadanos católicos. Grupos como la Acción Católica o la Asociación Católica de la Juventud Mexicana estaban habituados a la participación social organizada. Desde sus filas saldrían los miembros de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, principal organizadora de la reacción católica frente a la Ley Calles. Primero se organizó la defensa por los causos legales, la protesta internacional. Más tarde se juntaron 2 millones de firmas nacionales y después se realizó un boicot económico que hizo tambalear al gobierno. En ciudades enteras no se usó la electricidad, la gasolina, el cine y demás productos suministrados por el Estado, pero nadie movió la terquedad del presidente Calles. El conflicto sangriento comenzó en el centro del país. Días antes de la fecha del cierre de los templos, el pueblo se apiñó dentro del santuario de la Virgen de Guadalupe en Guadalajara para evitar un sacrilegio. Cuando el ejército llegó a ocuparlo, abrió fuego a la multitud. Los hombres combatieron con mujeres y niños refugiados adentro. En Zacatecas arrestaron a Luis Batis Sáenz con 3 laicos, 1 recién casado y 2 jovencitos. Todo el pueblo imploró a un prestigioso hombre de armas que los rescatara. Este organizó la emboscada, pero antes del rescate de los prisioneros, su asesinato se había consumado. También 2 de los federales cayeron. El gobierno acusó de rebelión a aquel militar retirado y este, para defenderse, se hizo ayudar por sus compañeros soldados. Había razones para argumentar que era una guerra de legítima defensa, no solamente de la religión, sino de la población civil. Sin embargo, los obispos desaconsejaron la revuelta. Numerosos sacerdotes, como Miguel Agustín Pro, permanecieron ocultos ejerciendo su ministerio. En el ejército federal, de lamentable disciplina, desertaban un 30% de soldados al año, mientras el ejército cristero, protegido por la sociedad civil, fue ganando terreno. Las victorias se hicieron más frecuentes a partir de 1927 con la contratación del general Gorostieta, brillante militar defensor de la libertad y hombre íntegro, pero hostil a la Iglesia,
quien descubrió en sus soldados el ejercicio de una auténtica cristiandad. Cayó poco antes de los arreglos entre la Iglesia y el gobierno. Los arreglos fueron el pacto de paz entre la Iglesia y el Estado. El Papa había aconsejado a la jerarquía mexicana resolver el conflicto por escrito, pero no fue así. El delegado papal y el arzobispo de México negociaron un pacto de caballeros. El gobierno no cambió, solo ofreció la amnistía, pero no cambió la ley. Los cristeros le pusieron las armas y de inmediato ocurrió la traición del gobierno, que encarceló a los jefes cristeros. A pesar de la traición, los eclesiásticos más cercanos a la causa cristera sostuvieron su palabra, pese a que los arreglos se pactaron cuando casi habían ganado los cristeros. Terminó la presidencia de Calles, pero no su jefatura. El general Obregón, el que hubiera sido el sucesor, murió en un atentado cometido por el joven católico Francisco León Toral. El tirador solo disparó 3 balas, pero en el cadáver de Obregón se hallaron 23. Los compañeros y al mismo tiempo rivales del general lo remataron. Aquel homicidio, aunque dividió a los perseguidores, fortaleció el maximato de Calles. En los siguientes 3 sexenios, él se convirtió en el auténtico poder detrás del trono. La principal herencia de Calles fue el régimen autoritario que continuó hasta el año 2000, bajo la dirección del falsamente democrático Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El régimen priista se caracterizó en sus primeros años con la adhesión del partido a la ola socialista con su anticlericalismo. Algunos volvieron a la guerra, pero solo recibió el nombre de la segunda porque ya no se atrevieron los cristianos a usar la palabra cristiada, por su oposición a los arreglos de la Iglesia. Los presidentes seguían apoderándose del resto de los bienes eclesiásticos. Las escuelas llevadas por religiosos aparentaban no serlo. La estructura del gobierno pone en evidencia la historia. Exconventos, extemplos, exseminarios, excolegios. Son ahora oficinas de gobierno o, si no, ruinas en museos. El cese legal de la hostilidad del Estado mexicano hacia la Iglesia Católica llegó hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En 1992, después de más de un siglo de simulación, por fin la ley respetó la personalidad jurídica de la Iglesia. El reglamento de aplicación de estas reformas constitucionales fue expedido por el presidente Vicente Fox en 2006.